Para los medios que auguran el apocalipsis, es la escritora portadora del fuego. Con la marginalidad provocada por el propio poder, las 4 mujeres de su última novela buscan conquistar espacios de libertad mediante la colaboración. Ganadora del Premio Nacional de Narrativa, declara que escribir sobre la no retórica es acercarse a la verdad. Con todos ustedes, desde una zona de confort salvaje, Cristina Morales. En su casa y no tiene los elementos académicos para la escritura canónica, en los dos sentidos de la época. Y su modo de expresarse, ¿no? Incluso su caligrafía, es muy diferente a la de aquellos que sí tienen acceso a la universidad y a la lectura. Y a mí me parece que Teresa, con mucha inteligencia, transforma, hace de su capa un sayo, ¿no? Entonces dice, yo no tengo acceso a la retórica, no tengo acceso al saber canónico institucional, pues yo voy a crear, mi literatura llega desde otro lugar, me la inspira Dios, me la inspira Dios. No digo que esto sea mentira, digo que sus mecanismos de creación no vienen inspirados por la corrección, por la moralización, sino por otro criterio mucho más íntimo, que podemos considerar a Teresa la primera escritora autobiográfica, en el sentido moderno, ¿no? Las confesiones de San Agustín ya son algo autobiográfico, de autoficción, que se le llama ahora, ¿no? Entonces, es en ese sentido antirretórico en el que a mí me gusta colocarme. Para Teresa, la retórica es lo contrario a la verdad, porque son capas, de embellecimiento, de estilización ante la verdad. Para Teresa la verdad es Dios. Yo podría nombrarlo así también, quizá no desde un sentido religioso cristiano, pero creo que identificar la verdad con Dios, también lo decía la propia Teresa, de ahí ser ella tan ¿cómo es este adjetivo? Anatémica, anatemática, hereje, identificar a Dios con una misma, ¿no? Entonces, quizá la falta de retórica es el camino más corto para llegar a la verdad, que es Dios, que es una misma. Y esto es muy yógico también. Y a mí esto me parece bello y a mí me sirve para escribir. Otra de las partes de la novela son unas actas del Ateneo que se reproducen aquí y que son una parte más de la novela. Hay palabras y términos que yo he subrayado en la lectura del libro, pero a mí me gustaría también, porque Cristina elabora una complejidad lingüística. Para ella lo lingüístico es muy importante a la hora de escribir. Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito ese método lingüístico tuyo, de retorcer la lingüística, y que para ti la novela es un campo de libertad para el creador. No hablaría tanto de retorcimiento, no sabría ni si siquiera hablar de metodología. Igual la tengo, pero no me paro a pensarla, igual la tengo. En lectura fácil, el ejercicio que hay consciente en cómo usar el lenguaje, que yo me haya detectado a mí misma, o sea que es consciente, es el examen del lenguaje institucional. Exacto. En concreto, el lenguaje institucional en el mundo de la discapacidad intelectual, o sea, desde los lugares corporativos, o sea, el vocabulario utilizado y la retórica utilizada por las instituciones asistenciales. Ese lenguaje institucional, por un lado. Por otro lado, el lenguaje institucional de los espacios liberados, que no deja de ser un lenguaje instituido, no por estar en casa ocupas deja de ser menos instituido. El examen de estos dos lenguajes, sobre todo, su transcripción y su oposición a una oralidad, a un lenguaje oral que yo ejercito. Ejercitarlo no sería correcto. A mí me sale, es eso lo que me sale. El lenguaje oral es lo que me sale, mi pulso está ahí.
Y claro, son como opuestas, ¿no? El lenguaje retórico está opuesto a la oralidad, pero es tan poderosa el lenguaje institucional que coloniza nuestra oralidad. Eso estaría, por ejemplo, en el personaje de Patri, que Patri quiere conseguir beneficios penitenciarios, ¿no? Como ella llama la condicional subnormal, apropiándose del lenguaje institucional para que vean que se lo ha aprendido bien, que no es sino lo que ya nos hacen en la escuela, ¿no? O sea, si hay un juego de tensión, yo diría, más que una... no sé si una metodología, no sé si un retorcimiento, pero desde luego hay unas tensiones con respecto al lenguaje en la novela que son, como digo, la oralidad el lenguaje oral frente al lenguaje instituido. Sí, bueno, en ese lenguaje hay una tercera persona que se puede considerar como irreverente o pecadora, procaz, ¿no? Que habla como hablamos prácticamente todos, y entonces ella pues habla de los fascistas y repite mucho los fascistas, el heteropatriarcado y todo eso, ¿no? ¿Y cómo se enlaza eso en la novela? Bueno, ella es claro, el personaje de Nati es... ella iba a ser la única protagonista de la novela, pero eso me habría privado del placer inmenso de poner por escrito, picar el vocabulario institucional, el lenguaje institucional, que con solo picarlo ya te cagas de risa de lo ridículo que es. Yo tuve ocasión cayó en mis manos un tesoro. Yo me estudio las novelas que escribo, me las estudio. O sea, me pongo a investigar sobre el mundo de la lectura fácil, el mundo corporativo de la discapacidad intelectual o de la diversidad funcional, cojamos el eufemismo que queramos, y llega a mis manos documentación libre, ¿no? O sea, no es que me haya tenido que ir a ningún archivo, de folletos que se emiten, periódicos, de clubes de lectura fácil. Cayó en mis manos uno precioso, en el sentido de preciado, de un club de lectura fácil en Baleares. Creo que había 2 clubes, Palma 1 y Palma 2, en fin, cae uno en mis manos. Y este texto reproduce, a modo de propaganda de lo bien que se está haciendo la difusión de la lectura para estas presas, ¿no? Para las presas de estos clubes de lectura, siguiendo, como dice el personaje de Nati en la novela. Como si las presas tuvieran dificultades de comprensión, ¿no? Claro, por ser presas, ¿no? Qué bien dicho eso, claro. Este documento, que está en Internet, recoge una sesión de lectura, una sesión de un grupo de autogestores, que es otra de las figuras que aparece en la novela. Los grupos de autogestores son aquellas personas que, dentro de las instituciones de la discapacidad intelectual, son las más autónomas. Y todas estas palabras que utilizo, por favor, tómenlas como el vocabulario que se emplea corporativamente, ¿no? Entonces, a estas personas que son más autónomas, una vez en semana, 2, se gestiona que se haga un debate entre ellas para que hablen de lo que les interesa a su vida y se modera, con una persona que se llama persona de apoyo. En este acta, era un acta, frente a las actas también de los Ocupa, era interesante para mí ver cómo en el mundo de la discapacidad intelectual se hablaba de grupos de autogestores y en el mundo anarquista se habla de la autogestión, ¿no? Esto era una coincidencia pavorosa, ¿no? La autogestión es muy antigua, es del siglo XIX, los grupos de autogestores tienen 10 años. En estas actas podemos ver, en las actas esta vez de la autogestora de la discapacidad intelectual, cómo se reprime a alguien que habla, como la persona de apoyo, que al final es una policía, ¿no? Siguiendo, vamos a decir, la retórica de lectura fácil, reprime a alguien, le llama la atención a alguien que dice que no vota porque no le da la gana, ¿no? Creo que iba a ser este documento antes de las últimas elecciones que ganó Zapatero, creo, no estoy segura. Alguien dice que no va a votar, que eso no sirve para nada y que todos los políticos son una mierda y que para qué coño va a votar. O sea, una opinión que no parece una cosa rara, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros podría decir eso. Sin embargo, la persona de apoyo le dice que eso no puede ser,
que no puede pensar así ni hablar así porque los derechos democráticos ha costado mucho conseguirlos. Es decir, le suelta una mierda de propaganda política socialdemócrata en un sentido moralizante, no en un sentido de debatir, sino utilizando su posición de poder, que es la de la persona de apoyo, léase policía o monitora policía, como dice la Nati. Me he ido de... Vale. Bueno, pues nos reconducimos. Sí. Hay que decir que la novela no deja títere con cabeza, y eso está muy bien. Ha habido momentos leyéndola yo que no ya me da vergüenza no ser hombre, sino ser un poco macho, ¿no? O sea, porque es que no, tiene que dar vergüenza ser macho. Da vergüenza ser macho, sí, me da vergüenza. Lo he aprendido, muchas gracias. No seré macho nunca más. He deseado por momentos ser incluso mujer durante... No deja títere con cabeza. Eso no es la panacea de nada, esa mujer claro. Tampoco, Contra el heteropatriarcado monógamo blanco, contra la retórica institucional, como hemos dicho, y capitalista, contra el mismo activismo alternativo, y empleando un lenguaje, ya veis cómo se expresa, que empleamos todos, que no deja de ser literatura, y literatura de la buena, más literatura en esta novela que en muchas otras. También se ha definido la novela como una novela grito. ¿Qué te queda por destrozar? ¡Buah! Un mogollón de cosas. Joder, anda, no nos quedan cosas por destrozar. Uy, yo soy súper diplomática. Eres súper diplomática. Joder, anda, que no queda Eres por blandita, destrozar, sí. Madre mía, por favor. Bueno, sí. A ver, en lo que respecta a lo literario, o sea, porque esa pregunta es un poco... Claro, destrozar, una tiene que destrozar tantísimas cadenas que la Sí, pero me refiero a lo literario. En lo literario, sin duda, muchas otras cosas. Aún así, ¿no? También, esta expresión de joder lo que queda por destrozar en lo literario, muchísimas cosas. O sea, habría que empezar por destrozar el Código Penal esto lo dice Pérez Andújar, con un arte. Javier Pérez Andújar, dice, colaborador de la SED, grandes colaboraciones con Del Pino. El escritor Pérez Andújar dice en su libro Diccionario Enciclopédico de la Vieja Escuela, sí. Habla de la ortografía como el código penal del lenguaje. Entonces habría que acabar con ese código penal lo primero, ¿no? O sea, y no es que haya que... No es que no esté hecho, o sea, hay escritores ya, pues es que hay escritores y épocas donde esto se ha hecho, o sea, pensamos nada más que en la literatura de vanguardia de los años 30, ¿no?, de entreguerras, y ahora podemos por citar un ejemplo reciente, pensemos en Max Besora, que es un escritor de Barcelona, que su libro anterior, escrito a cuatro manos con Borja Bagunyà, se llama Trapología, y es un libro que está escrito de manera en un catalán acharnegado, fonéticamente, o sea que se caga en Pompeu Fabra, en la RAE, siempre que puede, muy bien, y ahora en su último libro que se llama La musa fingida es igual un texto antiortográfico por completo. Entonces, eso sería una de las cosas, y uno se da cuenta leyéndolo que es que la ortografía no le hace falta, es que no hace falta. No hace falta para comprender. No hace falta ni para gozar. Ni para gozar. Una puede gozar con la ortografía, qué duda cabe de textos límpidos, qué duda cabe que una puede tener un síndrome de Stendhal cuando entra a la Capilla Sixtina, no sé qué. Ese placer existe, pero reconozcamos que hay otros placeres, ¿no? Que hay otros placeres y entre ellos está pues ¿no? Hay un placer destructor que al mismo tiempo es un placer que permite la emergencia de otras cosas, entre otras la de la oralidad, como venía diciendo, el prescindir de la ortografía, no ya solo de la ortografía, el prescindir de la sintaxis académica, el prescindir de la gramática académica, hace emerger otras cosas, o un código nuevo. Entonces, la destrucción no solo es válida en tanto que destrucción en sí misma, que ya va bien. Y que mola también. Pero es que a veces de esa destrucción emanan otras cosas. Cosas súper guapas. Luego, en el libro también hay le das importancia al deseo, a la sexualidad, a la celebración del cuerpo, al deseo de y entre mujeres. Es algo muy importante, ¿no?, dentro de estas personas a que también se les tutela su propia sexualidad. Sí, claro. Tampoco es que fuera algo muy deliberado. Sí.
pero era simplemente considerar a los personajes sexuales, seres sexuados, sexuales. Personas completas, vamos. Claro, como no darle un lugar, tampoco era mi intención darle un lugar preeminente, ¿no? Preeminente. Tampoco quería hacer de lo sexual un lugar como en nuestras vidas, ¿no? Que lo sexual es Sí. un paréntesis en la vida, ¿no? O sea, que lo sexual se convierte en algo excepcional, independientemente de su frecuencia, independientemente de cómo entendamos la sexualidad, si pasa o no por el coito, o sea, independientemente de eso, que lo sexual sigue siendo un lugar diferente, que ocupa un lugar diferente al resto de tareas de la vida. Entonces, que las personajes sean sexuadas, seres sexuales y que hablan de sexo, no ya que lo practiquen, que hablan, no fue algo del todo deliberado, sino... Que salió así. Claro, como de no sé, me gustaría hablar de naturalidad, o como un desideratum, un desear ser, que ojalá fuera así la vida, ¿no? Sí, el tema que hablas de la oralidad es algo que está muy claro en el libro, ¿no? Tanto en la novela que escribe el personaje, el lenguaje que empleas es como claramente nos están contando cosas. O sea, no es el típico libro que tú lo lees, sino que es muy importante que hagas llegar al lector que le estás contando una historia, ¿no? Desde el punto de vista oral. Bueno, gracias. Sí. Es así, ¿eh? Guay. Guay, o sea, conseguido. Te dejo sin palabras. Sí, bueno, no sé qué deciros. Bueno, también el código de la oralidad es un código. O sea, un libro no deja de ser un código, sí. Un códice, ¿no? No deja de ser un artificio. Claro, para contar historias. Lo podemos hacer a través de la teología de los dominicos del siglo XVI, que es contar una historia, o lo podemos hacer a través de la oralidad, que es otro código. Sin duda. Bueno, que se cuente una historia igual para mí no es lo fundamental en la literatura. Que se cuenta una historia y mola, pues genial. Pero si no se cuenta, pues tampoco pasa nada. Bueno, aquí se cuentan varias historias. Guay. El ciclo lo abrimos con Javier Cercas y creo que no surgió sobre la charla que tuvo aquí con Francisco Gómez, pero sí hablando con él, nos dijo que lo peor, o sea, no lo peor, lo más difícil para un escritor es cuando alguien le pregunta por qué escribe. Y a eso me llamó a mí la atención. A mí me gustaría saber qué es lo que te impele a ti a escribir. ¿Por qué escribes? ¿Por qué en un momento dado decides escribir? Mira, voy a responder con las palabras de Juan Marsé. Juan Marsé le hizo un prólogo a Si te dicen que caí. Sabéis que Si te dicen que caí fue publicada por primera vez en México en el exilio, en los 70, ¿no? Y en ese prólogo tan cachondo, Juan Marsé dice que fue invitado a una entrevista o alguna, no sé, sí, a responder a una sesión de prensa. Y le preguntaba el periodista la razón por la cual escribía esta novela y la otra, ¿no? O sea, como hablaba ¿cuál era el motor de la escritura? ¿Por qué escribe usted este libro y por qué escribe en general sus libros? Y él respondió, para terminarlos cuanto antes. Decía, claro, y hablaba de la prensa que le hacía esta pregunta como de la cocina maloliente, decía, como una cocina sucia, sí, hablaba de los periodistas como de participantes o cocineros de una cocina sucia, pestilente, que no está limpia. Esto me sirvió a mí para hacer un trabajo que me exigieron, por un máster que me exigieron hacer en escritura creativa, por una beca que me dieron en una ocasión. Y yo escribí sobre esto. De hecho, yo concentré mi prólogo, el trabajo fin de máster, estas cosas, la concentré precisamente en una reflexión en torno a esto, a la pregunta de el porqué de la escritura. Sí, al utilitarismo, no de la misma también, ¿no? Enlazado, sí. O sea, es que esa pregunta, lo que está diciendo Juan Marsé con eso,
Es que esa pregunta es irrespondible. Está diciendo que, él lo dice al final de este prólogo de la edición mexicana, si te dicen que caí, él dice que si él tuviera que ponerse a explicarle al periodista por qué se pone a escribir un libro, y uno por uno, porque cada motivación para uno es diferente, es que no acabaría. Y aparte, que no tiene ganas de compartir esas razones con el periodista en una pregunta que se va a despachar en un suplemento cultural así. Entonces, las razones para escribir cada libro son muchísimas, algunas son inconfesables, algunas razones ni somos conscientes de ellas. Para mí hay una muy confesable y esta respuesta es que bien irá a hombros de gigantes. Esta respuesta a quien yo se la oigo es a Juan Bonilla, que he tenido la suerte de que me prologue Los combatientes en esta reedición. Él dice, yo no escribo ni una línea si no es por dinero. Y esa respuesta es, joder, está cargada de sabiduría, ¿no? Esa respuesta está revelando varias cosas. Está revelando la literatura como oficio, está revelando una concepción de la literatura de una manera desromantizada, está poniendo sobre la mesa, está denunciando sobre la mesa el hecho de que no siempre lo que uno escribe se paga. Incluso está hablando de los propios escritores, ¿no? Que se venden gratis, ¿no? Exactamente, que yo la primera, tantos años de mi vida, que hemos regalado, cedido nuestros textos en el entendido de que no son fruto de tu trabajo, sino de otra cosa, de una concepción romántica. Sí. Otra cosa que me ha llamado la atención de tu libro es que utilizas la ficción como un juego, es decir, como un juego trampa, un juego de transformismo podría ser, algo así, un juego de géneros. Es algo que me ha llamado mucho la atención de tu escritura, de este y de los demás libros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, son para jugar, que iba a hacer, como decía antes, hilar fino. Que hilar fino es jugar. Hilar fino es, o sea... Y con eso también, ¿qué importancia tiene para ti el lector? O sea, al final el destinatario es el lector. ¿Piensas en el lector cuando propones ese juego y empiezas a escribir o piensas en ese juego de ficción? Me lo preguntaba Eduard de Alicante Plaza en la entrevista, me preguntaba por el lector. ¿Y cómo se llama? ¿De apellido Eduard? Eduard Aguilar. Aguilar me hacía una entrevista hace un par de días, me preguntaba por el lector y yo lo primero que le decía era que el lector es una fantasmagoría, o sea, los lectores son fantasmagorías. No existen. Existir existen, qué duda cabe. Igual existe como existe el Espíritu Santo. O sea, existe el Espíritu Santo, sin duda, vertebra nuestro modo de comportarnos. O sea, las cosas que nos vemos, las cosas que creamos, el coronavirus existe. Sí. Yo creo que existe porque tiene, o sea, existir existe. Otra cosa es que exista en un lugar simbólico. ¿Existe España? O sea, existir existe. Otra cosa es que sea palpable, sea material. ¿Existe el amor? Existir existe. Otra cosa es que lo podamos tocar. Entonces, el lector existe, o sea, existir existe, es una fantasmagoría, pero nos sirve para dirigirnos, para movernos en la vida. Para crear esa ficción, ese juego de ficción. Iría un paso atrás. O sea, el lector es lo que piensa la editorial antes de encargarte un libro y antes de crear sus targets de mercado, ¿no? Tiene su fantasmagoría de mercado, ¿no? Tiene sus prospecciones, ¿no? Tiene lo que proyecta que se va a vender a quién, ¿no? El consumidor también es una entelequia, ¿no? Es una entelequia. Yo no, esa fantasmagoría la tomo como eso, ¿no? Como fantasmagoría, que, o sea, no hay que hacerle mucho caso, pero está ahí. O sea, yo entiendo que tengo que escribir un texto legible, y es una obligación editorial. O sea, no es que yo quiera escribir un texto legible, pero si quiero ser leída, publicada, ganar un premio, reeditar mis libros, cobrar por ello, tengo que escribir textos legibles para esa fantasmagoría
que son las lectoras y que son los lectores. Suena la flauta y resulta que el texto es legible, joder, es súper legible, incluso, y podemos ir más allá, esa fantasmagoría se puede llegar a convertir en una comunidad. Hay una comunidad. Lectura Fácil tiene 11 ediciones. Claro, Lectura Fácil tiene 11 ediciones, eso no hay quien se lo crea. Eso no hay quien se lo crea. No porque tenga 11 ediciones dejan de ser los lectores una fantasmagoría, pero, hostia, una fantasmagoría muy numerosa. Pero no por más numerosa menos fantasmagórica, y no me gusta, y me parece que hago bien en pensarlo así, porque de lo contrario, pensar en, esto lo decía muy bien Victoria Abril, con respecto a sus personajes, decía, joder, yo me tengo que... Algún periodista le preguntaba, ¿y usted conserva todos los personajes que ha interpretado? Algo, un rasgo, algo, y decía, hijo mío, si yo tuviera que llevar en mí algún rasgo de todos los personajes que he interpretado en mi vida, eso sería un peso como una bata de cola, ¿no?, de cuando se casan las infantas, ¿no? Así que se queden así fantasmagóricos está bien. Y luego una curiosidad personal. Cuando hacemos el ciclo ponemos en contacto a los medios de comunicación que quieren contactar con el escritor en este caso, y pedimos permiso, por supuesto, al escritor para ver cómo lo hacemos. Y ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que Cristina me dijo que para conceder una entrevista a un periodista de prensa escrita le tenía que asegurar que ese periodista había leído su libro. Eso en los tiempos que corren es muy difícil, y más en sitios donde solo hay un periódico como en Elche. Y quería que me hablaras un poco sobre eso, porque me ha llamado mucho la atención, que exijas para la prensa escrita que el periodista haya leído tu libro. Eduardo Aguilar yo lo había leído y muy es que Eduardo Aguilar es muy bueno. Es amigo mío, no podía ser de otra manera. A mí me sorprende que los demás escritores no tengan esta exigencia, la verdad. No la tienen, incluso hacen entrevistas cuestionario, ¿no? Que lo odias, ¿eh? Yo, vamos, no le dedico ni un segundo de mí. Ya me molestaban los exámenes de tipo T en la universidad, así que solo faltaba que... Una hacía los exámenes de tipo T, una hacía exámenes, tipo T o no tipo T, porque tenía que aprobar. O sea, yo ahora no tengo que responder ninguna entrevista por escrito para cumplir con ninguna obligación. Claro, es que creo que la razón por la cual yo pido al medio escrito, por lo que tiene de frente a la radio, por ejemplo, ¿no?, que es algo que se ventila en 5 o 10 minutos, porque yo no creo que yo tenga más... Yo no creo que lo tenga, pero ni aunque lo tuviera, yo no quiero tener más interés que como escritora. O sea, yo quiero ser entrevistada y que se interese por mí, por tu libro, por mi modo de escribir o de bailar o de crear danza. Entonces, no veo qué interés puede tener un periodista que quiere dedicar páginas de un periódico a entrevistarme si no sabe a qué me dedico, de qué otra cosa me va a preguntar. Igual se puede leer las solapas de los libros y preguntarme sobre eso, pero eso es muy aburrido. Yo eso lo hago cuando... ¿Y los pillas cuando te mienten? Y que sí, me lo he leído. ¿Los pillas cuando te entrevistan? Yo es que soy diplomática, ves conmigo, soy diplomática, entonces tampoco quiero dejar en vergüenza a nadie, pero yo ya como estoy aprendiendo también esto, que yo no, hasta que yo llegué a Anagrama, yo no tenía sesiones de prensa, ¿no? Como cuando... O sea, que te meten en un hotel, ¿no? Cuando salió Lectura Fácil y le dan el premio Ralde, yo llego a Madrid y tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, media hora, 45 minutos por entrevistador. Entonces, es imposible que se hayan leído todos el libro, porque acaba de salir hace una semana. Entonces, en esa es imposible no repetirse, que el periodista se repita, que no todos se lo hayan leído, que se hayan leído la solapa. Entonces, como yo entiendo que esa peña está ahí también trabajando, no soy yo tampoco quien para decirle a nadie, tú no te has leído el libro, pues no te... ¿no? Pero en un ambiente relajado y extendido, como puede ser este, donde nadie pierde nada porque yo no le conceda media hora de mi tiempo, pues no veo por qué no voy a hacer las cosas como creo que se deben hacer.
Luego vamos a abrir en cuanto queráis. Alguien que quiera hacer alguna pregunta puede preguntar, que Cristina contestará como quiera. Yo quería hacer 2 acotaciones más. Es la importancia que en tus novelas y sobre todo en lectura fácil hay en lectura fácil claramente de la danza, que es otra de tus ocupaciones, y de la reivindicación. Las reivindicaciones que están asociadas al libro, porque reivindicas muchas cosas o vas contra muchas cosas. Entonces quería que nos hablas un poco de la importancia de la danza en tu vida y en tu literatura, el método de enseñanza de esa danza, que puede ser hasta sufrido, y la importancia de la reivindicación en general. En vez de en general, voy a hablar de precisamente lo que hay de reivindicativo en la danza, en la novela. Porque creo que del resto de la novela yo no diría que hay reivindicación de nada. Denuncia, sí, ¿no? Pero sí en la danza. O sea, la parte de la danza es más ensayística y muy descriptiva y aquí sí que se habla metodológicamente de cómo se enseña y hay propuestas de cómo crear un espectáculo de danza frente a cómo se hace en la actualidad. La danza llega a la novela, ayer tuve ocasión de responder a una entrevista con mi compañera Elise Moreau, somos 3, somos un trío, Elise Moreau, Elisa Kaysen y yo, y nos preguntaba una entrevistadora en Radio Nacional en qué modo Lectura Fácil y Catalina, que es el nombre de la pieza que estamos girando ahora, se conocen, se alimentan, se tocan, y yo le tuve que decir que es que yo ya no sé qué vino antes, si la gallina o el huevo. Yo estoy creando Catalina con mis compañeras mientras estoy escribiendo Lectura Fácil. Entonces, es por el modo nuevo, para mí desconocido hasta el momento y para mis compañeras también, de crear danza entre nosotras, de enseñarnos entre nosotras, de hacer un espectáculo entre nosotras. Es ese modo nuevo frente a toda la danza que yo había... Yo estudié danza arreglada muy poco tiempo, siendo muy chica, ballet flamenco, que es ballet, 1 año y medio escaso, siendo muy chica. Incluso la formación autodidacta. Entonces, entre nosotras estábamos descubriendo algo muy bello, que era una manera de crear diferente, y yo estaba escribiendo Lectura Fácil. Entonces, lo que yo vivía en la sala de ensayo, que era el gimnasio de Can Vies, que es un centro social autogestionado en Barcelona, lo trasladaba al libro, y viceversa. Cosas que yo llevaba al libro me servían para ponerlas en práctica, para ponerlas a mis compañeras, cuando Lectura Fácil era un manuscrito, ¿no? O sea, cuando Lectura Fácil lo tenía Saiz Barral todavía, ¿no? Lo iba a publicar Saiz Barral. Entonces, la relación entre ambas, entre la danza entre Catalina y Lectura Fácil, como digo, es de hermandad. Y claro, el tono reivindicativo con respecto a la danza que la protagonista Nati no quiere bailar y la que yo no quiero bailar, en este caso son coincidentes. O sea, en ese sentido, Nati es medium mío. De hecho, originariamente yo empiezo la novela yo quería hacer una crítica de danza, quería hacer un texto ensayístico sobre cómo se enseña la danza. Cómo se enseña la danza en un lugar muy concreto, que son los centros cívicos de Barcelona y otros espacios llamados democráticos, ¿no? Y me doy cuenta de que eso va más allá, de que aquí tengo la enjundia para una novela. Así que sí, o sea, la novela yo creo que la novela le debe más a la danza que la danza a la novela, aunque hay una escena que en Catalina está. Y aprovecho, hago otra cuña publicitaria. Vamos a estar en Valencia, en la sala Rusafa, creo que le estoy diciendo bien, Rusafa, en octubre, el 2 de octubre, bailando Catalina. Yo creo que para octubre ya se habrán acabado las cuarentenas. Sí. Y háblanos un poquito de lo que has escrito para Sol Picó. Qué bien esto. Pues esto ha sido guapísimo. Sol Picó es bailarina, o sea, no es actriz. Sí, la conocemos. Pero claro, ella de pronto quería ponerse en un lugar, cosa que le honra, incómodo, un lugar nuevo como intérprete, y me pide texto, me pide mucho texto. La he leído creo que fue antes de ayer, que la entrevistaban sobre esto y decía que se había buscado la vida, ¿no? Sus propias estrategias,
interpretativas, textuales, ¿no? Y, joder, yo que la he visto en los ensayos, para mí es siempre muy emocionante escribir un texto, y es un texto por encargo, escribir un texto para un cuerpo vivo, ¿no? O sea, escribir un texto que va a ser encarnado. Y es muy emocionante que lo lea, es muy emocionante verlo en la sala de ensayo, pero desde chica, cuando yo escribía algún teatrito para las compañeras, el cole, o sea, es que a mí se me saltan las lágrimas. La primera línea, que yo solamente oigo con mi voz, yo la oigo en la boca de la otra, y es conmocionante, independientemente de que se interprete con más virtuosismo o menos, es emocionantísimo. Al paso de los ensayos esto se va naturalizando, pero sigue siendo de impacto total. Y más verlo en Sol, ¿no? Que Sol es, Sol es dinamita. Y además ella se ha llevado el texto, el encargo era un texto sobre el paralelo, sobre los cabarets y las revistas del paralelo desde los años 20, ¿no? En Barcelona desde los años 20 a los 70, que está más de capa caída, y ella lo lleva a su terreno. Utilizamos el pasado, el presente, una cosa también de cabaret futurista, y utilizo yo otros textos, que esto es algo guay que permite el teatro, que permite dramatizar, o sea, hacer dramaturgia de textos de otros. Entonces yo he cogido textos de Heinrich Böll y he cogido textos de Francisco Casabella. O sea que está siendo, que aún no ha sido el estreno y todavía nos quedan algunas sesiones de ensayo, que me llame más Sol Picó para escribir, por favor. Bueno, si hay alguna pregunta, solo tenéis que levantar la mano. Por favor. ¿Habrá micro que se pueda compartir aquí? Hay micros, sí. Que venga, somos pocos, pero jodidos. Venga. Sí. Si no preguntáis, sigo preguntando. Sí. Ahí. Sí. A mí me ha llamado un poco la atención al principio, cuando Javier te ha presentado tu formación académica. No es la que se espera habitualmente de los novelistas, que ser, filólogos o algo así, ¿no? Se esperaría más de ti quizá que hubieras ido hacia el ensayo, ¿no? O fueras casi una politóloga o algo así. Bueno, politólogo, sí. No sé cómo se explica eso. Bueno, hay que decir que editorialmente el jurista escritor tiene hasta un premio. O sea, hay un concurso, creo que lo tiene Roca Editorial, de novela para juristas. Juristas. O sea, yo tengo profesores de la Universidad de Granada, que publican en esa sección de Roca. Sí, o sea, esto existe editorialmente, esto es un lugar del mercado. Y acaba siendo también un lugar de estilo, ¿no? De cómo escriban los juristas. Es que yo nunca pensé en la literatura, ni lo sigo pensando, como un lugar al que se llega después de una formación académica, ni muchísimo menos. Cuando yo entro a estudiar Derecho y Política, lo hago, de hecho, mientras estoy escribiendo mi primera novela, que se publicaría la tercera, que es Terroristas Modernos. También esto yo creo que quizás es algo propio, esa concepción de que los escritores estudian filología y no estudian aerodinámica, es algo muy propio de la superespecialización contemporánea, o sea, de la posmodernidad, ¿no? Utilizando un concepto filosófico así muy manido, ¿no? Histórico muy manido. Pero Flaubert era jurista, o sea, Flaubert era jurista, Stendhal era jurista, y bueno, también porque es que antes el derecho, la politología también, piensa que la politología nace como disciplina en España, o sea, como carrera nace en los años 80, ¿no? O sea, en Estados Unidos empieza antes, ¿no? En Estados Unidos empieza ya en los años 40, pero son carreras humanísticas, ¿no? O sea, la superespecialización de que los estudios literarios son una cosa distinta a los estudios de las leyes es algo súper reciente. Y en mí nunca existió esta superespecialización, o nunca me guié de esa manera.
Y bueno, politóloga soy porque soy licenciada, pero claro, no me dedico, la vida no me ha llevado a dedicarme a ello, pero esas lecturas, ese aprendizaje de la carrera a mí me sirve mucho para la creación literaria. También el interés en los textos legales y en los textos políticos, ya sean los programas electorales, ya sea la propaganda política, el análisis de esos textos, incluso de las sentencias, es algo que alimenta mi literatura. Sí. Bueno, ya he respondido en parte, o sea, como yo pienso en la historia de las lectoras como fantasmagorías, piensa que una empieza a escribir una novela y ni siquiera sabe si esto se lo van a publicar. Entonces una hace mal yo creo, ¿no?, que la escritora hace mal en hipotecarse al lector, porque no sabe si va a llegar al lector. No sabe si la novela se va a quedar a medio camino, no sabe si se va a publicar. Esta novela no se iba a publicar. O sea, la compró Saiz Barral y dijo, no la publico porque es demasiado dura con ciertas opiniones de un feminismo radical, etc. Entonces, yo creo que una se hace un flaco favor a sí misma, le hace un flaco favor a su libertad creadora si piensa en los lectores. Porque a eso se puede llegar o no. La novela se puede publicar y ser un fiasco total, puede llegar a publicarse, y que ser un fiasco porque llega a los lectores, está bien distribuida, pero llega a pocos lectores, o todo lo contrario, ni se distribuye bien, no se llega a distribuir bien, entonces no es que ni materialmente llega. Por eso digo que no está creada pensando no está creada pensando en ningún lector más allá que aquel que forma parte de la comunidad lingüística de una que dice, bueno, va a entender la frase con sujeto, verbo y predicado. ¿Eso qué permite? Pues permite que una escribiendo, ¿en qué piensa? Pues piensa en hacerse entender a una misma. Para mí escribir la novela era entenderme yo, a mí misma. Era poner negro sobre blanco, sospechas sobre el mundo, deseos sobre el mundo, ponerse una prueba con ciertos con ciertos deseos como escritora, es decir, a ver si soy capaz de montármelo con 4 personajes. Así es. ¿Alguna pregunta más por ahí? No, están tímidos. Sí, esta historia me da mucho gusto contar. ¿De dónde surgen los fanzines? Sí, el fanzine es un capítulo de la novela y la autora soy yo. Pero no está firmado. O sea, el que tenemos aquí para la venta no está ni firmado. O sea, no tiene ni copyright, ni copyleft, ni nada. Es un fanzine, como es la tradición fancinera, ¿no? Que no tiene autoría, si te mola, le haces una fotocopia, lo distribuyes, si quieres te lo apropia y dices que lo has escrito tú, ¿no? ¿Cómo surge? Vale, para mí es un capítulo de la novela que requiere, pues un capítulo que requiere otro modo de expresión, que no es el del ordenador, Requiere grafismo, requiere coger textos de prensa, requiere el collage. Y cumple una función argumental. O sea, se supone que este fanzine, aunque no está firmado, tampoco está firmado en la novela, lo escribe Nati, ¿no? Lo escribe Nati y es este fanzine el pistoletazo, exacto. Es este fanzine el pistoletazo de salida para cuando la poli está buscando a Marga y en qué sitio ha estado por última vez porque le han encontrado el fanzine. El fanzine cumple una función argumental. En él podemos ver cómo la radicalidad de la protagonista que lo escribe lleva a la policía a ciertos lugares. Vale, ¿qué pasó con este fanzine? El fanzine de 100 páginas forma parte de la novela cuando a mí me la encarga Saiz Barral, que el encargo es un encargo de cheque en blanco, o sea, no era como la novela de Santa Teresa, que era escribe una novela sobre Santa Teresa porque vamos a celebrar el 5º centenario del nacimiento de la Santa, que era en 2015. No, o sea, cuando digo encargo, digo que fue un cheque en blanco. Usted tiene que escribir una novela de X páginas para este día, a cambio de este precio. Sí, un capítulo era este. Entonces, cuando esto llega a manos de
de la editorial quieren recortarlo, quieren ponerle censura, no quieren que salgan nombres propios, no quieren que no aparezcan ni marcas comerciales. Razón por la cual, en última instancia, después de debates con abogados, esto fue la leche, ¿no? Debates con abogados de Planeta, me dan un ultimátum que o lo quito entero o no sale la novela. Entonces yo decido que no sale la novela. No se puede amputar un capítulo de la novela de esa manera. Cuando lo presento al Premio Herralde, efectivamente la novela gana con el fanzine íntegro y la editorial me dice que íntegro se va a publicar. No obstante, la novela se ponía ahora tiene 420 páginas, se ponía como imaginad, en 500. Y hay una razón editorial y capitalista, que también podemos llamar una censura incluso, que el precio del libro se sube a 26 euros o así, me dicen. Así ha ganado el concurso y así puede venderse, pero su distribución va a ser mucho más difícil, va a llegar a mucha menos gente, tú misma. Entonces yo recorto cosas de la novela, algunas con muy buen tino asesoradas por el jurado, y otra de las cosas que recorto, ahora ya sí recorto desde mi criterio, no desde el criterio del abogado de Planeta, es del fanzine. Como Santa Teresa, yo he hecho de mi capa un ensayo y digo, bueno, ya que no lo está entero aquí, que está aquí, está quinta esenciado, ¿no? Pues lo sacamos aparte. Y nos sirve sobre todo para sacar pasta para las compañeras que están represaliadas. O sea, es el fanzine, a mí me dicen las colegas de Acción Libertaria de Cambio, me dicen, esto ha roto el mercado de los fanzines. Y dices, llevamos vendidos, o sea, hay vendidos tantas lecturas fáciles como fanzines. Yo a lo mejor llevamos 1000 fanzines tirados. ¡Wow! ¡Millón de fanzines! ¿Te gusta casi más que se haya leído? Para mí lo mejor de la novela es el fanzine. O sea, sin duda. ¿Qué quieres decir con repercusión social? Joder, wow, eso es... Wow, que eso pase es como muy raro, ¿no? Hay que decir que ya no tiene redes sociales, ¿eh? Mira, o sea, no estaba en... Bueno, decir repercusión social es como una cosa súper grande, ¿no? O sea, cuando una escribe, como digo, de lo que está preocupada es en que las cosas se lean con claridad, ¿no? O sea, la preocupación de una cuando escribe es de orden muy técnico para mí. Y de orden onanista, o sea, voy a escribir algo que me dé placer, o sea, algo que me motive cada mañana para levantarme y dedicar tantas horas del día y tanta soledad a la escritura, ¿no? Que eso pueda tener repercusión social es casual y es milagroso. Por otro lado, claro, está absolutamente fuera de mi control. La novela es una novela, o sea, no tiene vocación de verdad. O sea, la novela es una ficción, no pretende ser un manual, no pretende ser un análisis de políticas públicas, no pretende ser una guía moral, no es un catecismo. Que un texto literario pueda servir para modificar el modo de ver las cosas, no ya de un colectivo, sino de alguien, como digo, me parece del orden de lo milagroso, y es algo sobre todo de lo que yo no me quiero responsabilizar, porque yo escribo novelas, no trabajo para el CIS y saco encuestas. O sea, yo no me puedo responsabilizar de la repercusión social, porque precisamente yo escribo novelas porque me protege, es una ficción. Aquí no hablan sino los personajes. Aquí son estas protagonistas, pero en Terroristas Modernos son unos conspiradores del siglo XIX. Es que mientras me preguntaba y ahora yo escuchándome, pensaba en lo que pasó
con las cuitas del joven Werther de Goethe, ¿no? Esos jóvenes suicidándose, ¿no? O sea, no podemos responsabilizar a Goethe de que hubiera ahí locos que se suicidaban porque leían su novela, del mismo modo que ni siquiera pensando en un sentido, pensamos, yo qué sé, como tú lo mencionabas, en un sentido positivo, de apertura de miras, o ni siquiera en un sentido positivo yo me quiero responsabilizar de nada, porque esto es una novela y como novela, me gusta que tenga su poder como novela, y por otro lado, me parece que es muy sano como lectores dejar que la literatura nos cuente el mundo, si no, la literatura no tendría ningún poder. Algo más te iba a decir. Es una pregunta súper interesante porque yo tenía algún interés pedagógico, como le he respondido antes a la compañera, de clarificarme a mí misma. Pero era un interés pedagógico, como digo, hacia mí, de poner negro sobre blanco cosas, y me doy cuenta que, claro, lo que hace que todas hablemos el mismo idioma es que eso que era pedagógico para mí le sirve a una desconocida de Badajoz. Incluso les puede servir más que la encuesta del CIS. Yo no tengo respuesta a esto. Te estoy contando, pues, cómo lo vivo. ¿Cómo lo vivo? ¿Se atreve alguien más? Adelante, adelante. Bueno, y yo quería hacerte... sí, te habías dado cuenta que no he empleado en ningún momento, espero que no haya estado mal la entrevista, y espero que no tengas coronavirus. Nunca lo sabremos. Que no he empleado en ningún momento, no te he preguntado en ningún momento sobre la radicalidad y el feminismo. Y lo he hecho conscientemente. Porque creo que a veces incluso he percibido que te molesta el asunto. No sé por qué. ¿Y cuál es la pregunta? Si te molesta. ¿Te No. parece bien que no te haya preguntado sobre eso? Si me parece bien que no me hayas hecho una pregunta. Sobre radicalidad. ¿Necesitas mi aprobación? No, por supuesto. No, porque es que suelen preguntarte mucho sobre el tema feminista y sobre la radicalidad, y creo que eso en algún momento ha podido enturbiar un poco la imagen de... Porque había gente que tenía miedo que venía Cristina Morales, y es una chica encantadora. Yo he estado súper cómodo con ella. Mira, esto hay que recordar a Maquiavelo, que decía, más vale ser temido que ser amado. Sí, a mí me gusta que me tengan miedo. ¿Sí? Se te nota. A mí me gusta que me tengan miedo. A mí me gusta ir por la calle y que el que se cambie de acera sea el otro, no yo. Claro. También por eso me rapo. Sí. ¿No? Ahora que voy con el pelo suelto. Entonces yo también me rapo porque a poco que me ponga tal, la chupa... Pero eres consciente de que has creado cierta polémica, ¿no? Con tus declaraciones. Sí, naturalmente sí, pero es que claro, aquí con enseñar un tobillo ya arde en la iglesia, ¿no? O sea, sí. Y luego otra curiosidad que es cómo llevas ya me lo has explicado antes cuando veníamos en el taxi, pero no a la gente, cómo llevas el cambio bueno, ya habías publicado, ya se te conocía en ciertos ambientes, el cambio después de ganar el Herralde y de ganar el Premio Nacional de Narrativa, cómo ha cambiado tu vida, las charlas y tal, cómo te afecta en lo personal y en lo literario. Pues ya lo mismo que te respondí en el taxi, lo primero de todo es que tengo dinero para vivir. Y eso es fundamental, y eso es lo principal del cambio en mi vida. Eso es lo principal. O sea, tengo dinero para vivir. Para ayudar a tu hermana. Tengo dinero para ayudar a mi hermana, tengo dinero para ayudar a mi madre. O sea, tengo dinero, sí, claro, para... Tengo dinero para gastármelo en lo que me dé la gana, no para ayudar a mi madre, a mi hermana. O sea, tengo, como decía alguien, a mí, como yo no tengo redes sociales, yo a veces le pido a Anagrama que me pase un reporte de las críticas, de los comentarios a las entrevistas, de cosas así, ¿no? Para que yo vea cómo está el patio. Y alguna persona aliada decía, desconocida para mí, ¿no? Está en redes, decía, espero que se lo gaste todo en huevos Fabergé. Entonces, y eso es de puta madre, o sea, pensar que... Mira, pues lo voy a hacer. Claro, o sea, tampoco tener que... Eso yo creo que lo hablaba con mi amiga Carla aquí, que Virginia Woolf era una tía que le gustaba tenía pasta y me iba a comprar un coche, ¿no?
Y claro, y eso es como... con las escritoras está particularmente mal visto, ¿no? O sea, como que una tiene que decir que se gasta el dinero en ayudar a su madre y a su hermana. Yo me gasto el dinero en ayudar a mi madre y a mi hermana, qué duda cabe, pero pareciera que si me lo gasto, no sé conducir, si me lo gastara en un buen coche, ¿no? Entonces empezaba a salir los coches, en un coche Ford de época, me lo podría gastar ahora en un coche Ford de época. Eso vale Pues mucha pasta, ¿eh? claro, porque esto ha sido súper... No, que está mal, aparte, o sea, como que es de pésimo gusto hablar de dinero. No, yo creo que Y no. si una habla de dinero, tiene que decir que se lo gasta en causas nobles. Entonces yo agradezco a esa aliada que digo, porque se lo gasta en huevos Fabergé, que se lo gasta en lo más inútil del mundo. Entonces, exactamente, pues los premios facilitan que yo pueda decidir, si los dineros que me dan por mi trabajo... pues me lo gasto en lo que me dé la gana, ¿no? Tener dinero por el trabajo de una es una situación súper nueva. ¿Y te gusta, te sientes cómoda con una charla como esta, en viajar, o es algo molesto para un escritor? Según, a veces una está muy cansada, pero bueno, es el trabajo, o sea, no... Es el trabajo. Otros tienen otras miserias, ¿no? Que es levantarse... Yo me levanto por la mañana para ir a coger el avión, otros se levantan por la mañana para aguantar al patrón. Entonces, pues, bueno, entre todas, como una tiene que ganar el dinero de alguna manera, pues yo en la vida lo estoy ganando así, otras lo ganan de otra manera. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿O vamos a ir dando por concluida la sesión con Cristina Morales? Ha sido un gusto, Cristina, tenerte aquí en Elche. A vosotros. Lo he disfrutado. Y vuelvo a insistir en mi agradecimiento especial a todos y cada uno de los que estáis aquí, en un día difícil como hoy. Reitero mi agradecimiento, como siempre, a Julián Sáez. Sin él esto no sería posible y él aguanta todos mis cabreos, porque yo hoy venía un poquito con la lengua afilada, pero al final me la he recortado. Espero que os haya gustado, Cristina. Es un libro muy aconsejable, a mí me ha gustado muchísimo. Tenía mucho respeto a estar hoy aquí. De hecho, yo pensaba que hubiera estado una mujer y le hubiera entrevistado a una mujer, pero como he leído el libro Ya no soy nada macho, pues ¿Estás seguro? Mejor. No digas eso con la boca. Estoy segurísimo. No soy nada macho. Pues me parece que eso es propio de un macho. Decir No, eso. ¿qué va? No, sí. Ese es Pedro. Me he sentido avergonzado de mí mismo en algunos aspectos. Muchas gracias, Cristina. Javier, es un libro gracias. memorable. Una cosa quería decir, porque es que creo que es magnífico que estamos en este teatro con este eco y casi vacío. Esto me hace recordar la novela Terroristas Modernos. La novela Terroristas Modernos, el centro de la novela es un teatro, es una fiesta en un teatro. En el Teatro de la Ópera, ahora en Madrid, que antes se llamaba el Teatro de los Caños del Peral, que estaba antes allí, que después echó abajo. Entonces, ocurre en ese teatro que se está cayendo abajo. Es una situación de crisis, no de epidemia, pero de crisis, bueno, de crisis económica, como la que tenemos. Mira, y entonces mira el frío que estás pasando. El teatro está total, entonces en el teatro hace frío, Aquí pero también, ¿eh? Aquí, claro, y en el teatro de la novela hace frío, en este también. Y es un teatro, pues de la época, yo no sé de cuándo es este teatro. 100 años. 100 años. Estamos en el centenario este año, además. Joder. Te hemos traído para celebrar el centenario. Qué guapo. Para que Pues veas, nada, ¿eh? eso, gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir. Ahora Cristina, que quiera comprar el libro, se los firmará. Fanzines, aquí. Carla. Y los fanzines, Carla. Muchas gracias. Tengo que deciros que informaremos de la próxima charla, que es de Bernardo Achaga, porque con esto del coronavirus y que Bernardo viene de Vitoria, es posible que vengamos a verlo y no sobrevivamos ninguno. Vamos a intentar negociar el asunto para aplazarlo para cuando las cosas estén mejor. ¿Cuándo venía él? El 2 de marzo. Estaremos en... El de abril, perdón, 2 de abril. Sí, El 2 de abril, Es vale. que me has turbado con lo de macho. Entonces estamos pendientes de cómo lo podemos hacer para no perder a un personaje como Bernardo en el ciclo, y también el aniversario con motivo del Día del Libro y aniversario de Frutos del Tiempo, que está previsto el 25 de abril en La Llotja. Cumplimos 30 años, aunque no lo parezca.
y estáis todos invitados. Seguiremos informando de los cambios que pueda haber. Insistimos en agradeceros estar aquí y a Cristina. Muchas gracias. Gracias a todas. Qué bien, Javier, muchas gracias. Lo ha hecho